Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Pasar a los ejercicios. La parte de ejercicios, chicos, no es tan difícil porque en realidad aquí la dificultad era que nosotros teníamos que saber que existen diferentes bordes entre placas. En eso y vimos, acuérdense, el ciclo del agua. Entonces dice acá: vapor que sube en el aire forma nubes y se enfría formando gotas de agua. Entonces, esta definición corresponde al siguiente proceso del ciclo del agua. Acá basta con que nosotros veamos formación de nubes y yo le dije que la formación de nubes, se daba mediante la condensación. Entonces, en este caso la alternativa correcta sería la letra D. Importante, entonces, palabra clave: formación de nubes. Recordemos, formación de nubes se da por la condensación y además aquí dice que se enfría formando gotas de agua. Eso es importante, ¿ya? Son términos clave en el cual nosotros podemos determinar rápidamente esto. Ahora, tengan cuidado cuando ustedes lean vapor, porque muchos van a pensar al tiro en la evaporización, pero no, ¿ya? ¿Por qué quiere decir esto? Porque es verdad que viene el vapor de agua, pero acá lo que está haciendo es formar nubes, entonces se está refiriendo específicamente a la condensación, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta. A través de la acción del calentamiento por el sol, el agua de los ríos, arroyos y océanos se transforma en vapor. Acá entonces, la definición corresponde al siguiente proceso del agua. Entonces miren, volvamos a leer. A través de la acción del calentamiento por el sol, el agua de los ríos, o sea, estamos hablando de algo líquido, se transforma en vapor. O sea, pasa de líquido a gas. ¿Cómo se llama cuando se pasa de líquido a gas? Ahora sí hablamos de vaporización, ¿cierto? Entonces eso es importante ver, porque al fin y al cabo y el ciclo del agua, que cuando hablamos de condensación, de evaporación, son ciclos de que un cierto elemento pasa de un cierto estado a otro cierto estado. Entonces acá podríamos identificar que primero están en agua, de los ríos, océanos, y se transforma en vapor, o sea, la evaporación. Importante. Pregunta número 3. El agua entra hacia capas más profundas, ¿ya? O sea, aquí está diciendo que el agua entra hacia capas más profundas de la tierra hasta llegar a una roca impermeable. La definición corresponde al siguiente proceso de ciclo del agua. Entonces, acá ya el agua va a seguir siendo agua, pero ¿qué pasa? Que entra hacia capas más profundas. Entonces ya no estamos hablando ni evaporación ni condensación. La precipitación es cuando llueve, ¿sí? Es la forma más fácil de verlo, y la transpiración es cuando el agua que absorbe las plantas es como si las devolvieran. Entonces, infiltración. Y sí tiene relación, porque cuando algo se infiltra es porque está pasando a capas más interiores. Igual responde un poco a lo que significa la palabra en sí, ¿ya? Entonces, en este caso era infiltración. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las principales ideas de la teoría de la deriva continental? Entonces dice, el Pangea se dividió en los continentes. Eso es verdadero, chicos. Recordemos que en un principio teníamos un supercontinente llamado Pangea y este se dividió en continentes pequeños. La Tierra en el pasado estuvo unida en el Pangea. Esto también es verdadero, es como la inversa a la primera. En el frente de avance de los continentes se formarían las cordilleras. Ahora, chicos, ¿qué quiere decir esto? Que en esto es como el frente de avances hace referencia como a esta separación de los continentes,
o estas orillas de las placas se formarían las cordilleras es verdadero, pero no en todos lados, ¿cierto? Pero fíjense en algo, es súper importante cuando leamos la pregunta, porque acá no me dice cuáles son siempre verdaderas. Si me hubiese preguntado siempre verdadera, esta, por ejemplo, en algunos casos sí, pero no en todos, entonces esta ya no me serviría, pero como no hace ese énfasis en siempre verdadera, sí es verdadero, ¿sí? No siempre, pero es verdadero. Y los continentes experimentan movimientos verticales y no horizontales. Esto es falso, porque vimos las flechitas de los movimientos de las placas en las cuales se movían en distintos sentidos. Entonces, los continentes se mueven respecto al movimiento de las placas. Y si ellas se mueven en todos los sentidos, los continentes igual. Entonces, la alternativa correcta sería 1, 2 y 3, que es la letra. Acá está mal, chicos, porque esta es la A, B, C, en este sería la D. Pero al final y al cabo, ustedes entienden que es 1, 2 y 3 la correcta, ¿sí? Acá están, no sé si se dan cuenta, pero están corridas las letras porque no tenemos la opción A. Entonces, la pregunta número 5 dice, la subducción se produce entre placas con fronteras. Entonces, subducción, ¿qué quiere decir esto? Que se está moviendo así, o sea que van a un punto y eso se llama convergente. Entonces, divergente, falso, convergente, verdadero, y transcurrente, recuerden que eran estas que se movían así. Entonces, falso. O sea, sería solo 2. ¿Sí? Ahora, las dorsales se producen entre placas con fronteras. Las dorsales eran cuando se creaba litosfera. Entonces, ¿qué hacía? Hacía esto, ¿cierto? Entonces, si van en esta dirección, quiere decir que es como que salen, o sea que divergen. Es importante que se aprendan, chicos, esa parte así como convergente y divergente, algo que convergente es algo que vas como hacia un punto y divergente es algo que se escapa de este punto. Entonces, en este caso, chicos, la alternativa correcta solamente es divergente, que sería solo 1. Acá de nuevo, chicos, tenemos problemas con las letras porque no dice B, C, D, E en vez de decir A, B, C. Pero es la primera, solo 1, ¿sí? Solo divergentes. La pregunta número 7 dice, límites en los que no se crea ni se destruye litosfera, ¿ya? Importante, sino que una placa se desplaza lateralmente con respecto a otra. La siguiente afirmación representa un borde entre placas conocido como. Entonces aquí, nosotros ya sabemos que las que son así son fallas transcurrentes o conservadoras. ¿Cuál es la dificultad de esta? Es que ustedes no sepan diferenciar que las fronteras convergentes, por ejemplo, son lo mismo que, en este caso, las fosas. ¿Sí? ¿Ya? Eso es importante. Entonces, las fosas estaban en el mismo grupo que las fronteras convergentes. Entonces, estas hablan de también subducción o constructiva. Esos 4 nombres les dábamos. Entonces, la 1 y la 2 no pueden ser porque acá se destruía. Las fallas transcurrentes sí tienen relación porque son aquellas que se desplazan lateralmente, como dice el enunciado, pero que no destruye ni crea litosfera. Las fronteras divergentes son aquellas que se abren creando nueva litosfera, entonces tampoco, porque acá dice no se crea ni se destruye. Y las fronteras conservadoras, la palabra le dice se conserva, no se crea ni se destruye. Entonces, la alternativa correcta aquí sería 3 y 5, que es la letra, bueno, acá sale como la letra E. Ya de nuevo hay problemas con respecto a las letras, pero ustedes saben que la alternativa correcta es 3 y 5. Entonces, acá ustedes podrían haberse confundido con fosas, pero recuerden que zona de subducción, fosas, fronteras convergentes o constructivas, o sea, destructivas, perdón, hacen referencia a una sola cosa. Fronteras divergentes, destructivas o dorsales hacen referencia a la creación de nueva litosfera, ¿sí? Por eso es importante aprenderse los diferentes nombres, porque al final fosa y fronteras convergentes son lo mismo, así que se eliminan al tiro. Entonces la alternativa correcta de la pregunta 7 es la alternativa que acá sale como E, pero es solo 3 y 5. ¿Ya? Pregunta 8. Las zonas donde no hay vulcanismo asociado, pero sí existencia de sismos constantes, y la zona donde hay gran existencia de volcanes son respectivamente. Entonces aquí me está hablando de 2 zonas. La primera donde no hay vulcanismo, pero sí hay terremotos, y en la segunda donde hay existencia de gran vulcanismo, ¿sí? Acá también hace juego, chicos, con el tema de los nombres, porque
En las zonas donde no hay vulcanismo, pero sí terremotos, eran las fallas transformantes, transcurrentes o conservadoras. Entonces, la A, la D y la E se eliminan. Ahora, después me dice zonas donde hay gran vulcanismo, ya dijimos que estas se daban en las zonas en donde una placa se mete en otra y se va como hacia el manto, ¿cierto? En dirección al manto. Entonces, y acá es donde tenemos gran vulcanismo. Entonces, ¿cuál sería la letra alternativa correcta aquí? Sería la letra C. Fallas transformantes hace referencia a que no hay vulcanismo, pero sí terremotos. Y las zonas de subducción también hay terremotos, pero aquí hace referencia a que hay gran existencia de volcanes. Entonces, al final acá lo que teníamos era que tenemos que aprendernos todos los nombres, ¿sí? Porque dorsales era lo mismo que divergente. Márgenes de conservación, acá también podría haber sido, pero las divergentes se crea. Entonces ahí no tenemos creación de suelo oceánico, pero no tenemos en sí vulcanismo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir con la pregunta de desafío. Vamos a agradecer a la Universidad Mayor por ayudarnos en este proceso. Y vamos con la pregunta. Pregunta número 9. Dice, ¿qué explicaciones entrega la teoría de la tectónica de placas? 1. La litosfera está dividida en placas, ¿sí? Eso, obvio, ya lo dijimos, hay varias placas. La litosfera oceánica se renueva continuamente, también lo dijimos, que esto se daban en las fronteras divergentes, donde se crea constantemente el suelo oceánico. Los bordes de las placas litosféricas son dorsales, zonas de subducción y fallas transformantes. Ya lo hemos visto mucho, son estas tres, son los bordes característicos. Y los desplazamientos de las placas litosféricas son producidos por la energía térmica en el interior terrestre. Entonces, esto no lo vimos en sí hoy, pero es una consecuencia de lo que hemos visto. ¿Por qué? Yo les dije que existen corrientes de convección en el manto inferior. El manto superior es un apoyo a las placas tectónicas y debido a estas corrientes de convección es que las placas se mueven. ¿Pero por qué además se producen estas corrientes de convección? Porque en el núcleo, chicos, recuerden que están, además de los materiales más densos, están las temperaturas más altas. Entonces, es lo mismo que ya lo he mencionado antes. Es como si nosotros pusiéramos a hervir agua, ¿sí? Tenemos una temperatura tan alta que se genera una cierta corriente. Y esta corriente es la que hace que se muevan las placas. Entonces, al final, es una consecuencia no solo de placas, sino que viene desde el núcleo. El núcleo produce corriente, las corrientes producen movimiento. Entonces, en este caso, chicos, todas son verdaderas, que sería la letra F que sale acá, pero de nuevo tenemos el error con las letras, pero sería 1, 2, 3, y 4, no 5, ahí también hay un error. Pero todas son verdaderas. Entonces, importante eso, empezar a relacionar conceptos, o sea, ya el movimiento de placas, ¿por qué se da? Por estas corrientes convectivas, pero y las corrientes convectivas además se dan, chicos, por la temperatura grandes en el núcleo. O sea, hay consecuencias que vienen una tras de otra, no es algo así como a la loca, ¿sí? Ahora, con esto hemos terminado con la pregunta de desafío y vamos a ir a las preguntas o sus dudas. Vamos a ver, aquí ya tenemos dos preguntas de compañeros. La primera dice, cuando la litosfera se destruye y entra hacia el interior de la Tierra, ¿se transforma en magma? Sí, chicos, recuerden, esta pregunta la responderíamos con un sí, pero que es importante que sepan ustedes que el magma o la parte del manto donde se producen las corrientes convectivas está de forma plástica, no es ni líquida ni sólida, ¿ya? Es por eso también que se puede mover. ¿Pero a qué se refiere con plástica? Se refiere a que hay ciertas rocas que están en estado sólido, pero justo en su punto de fusión. O sea, son sólidas, pero están a punto de hacerse líquidas. Pero no son ni sólidas ni líquidas. Entonces, al ser plásticos, se pueden mover. Entonces, ¿verdad? Cada vez que la litosfera entra o se destruye, como dice acá nuestro compañero o compañera, entra hacia el interior de la Tierra, se vuelve a transformar en magma y esta vuelve a salir. Y así va como un ciclo. Como el ciclo del agua, también hay un ciclo de destrucción y construcción de tierra. Ahora, chicos, hay otra pregunta súper interesante de un compañero que dice, profesora, ¿a qué corresponde la falla de San Ramón? La falla de San Ramón es algo que es de nuestro país, de hecho, en la región metropolitana, para la gente que no sabe. Ahora, ¿qué pasa? La placa, chicos, que
que nos corresponde a nosotros, por decirlo de alguna forma, es la placa sudamericana. Pero todas las placas tienen que liberar de alguna forma energía. Entonces, este tipo de fallas, chicos, se da debido por esta liberación de energía, porque imagínense, estamos hablando del planeta Tierra, de un núcleo con altas temperaturas, estamos hablando con materiales súper densos, entonces tenemos una energía gigante. Y esta energía en algún momento se acumula en algún punto y a esto hace referencia a la falla de San Andrés, ¿sí? Ahora, de que puede ser un punto de sismo, podría serlo. De hecho, podemos ver que en la falla de San Ramón tenemos creación de cordillera, de montaña, entonces sí tiene mucha relación a lo que estábamos viendo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se debe? Entonces, más que nada la falla de San Ramón es una respuesta a esta energía que se acumula en la placa sudamericana, que es la placa que está como más cercana, ¿cierto?, a Chile. Vamos a ver otra pregunta, espero que haya respondido lo que quería el compañero. Dice, las cadenas de montaña, ¿a qué se debían? Recordemos, chicos, que cuando se destruye litosfera, una se metía bajo la otra, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo se mete bajo la otra era porque habían densidades grandes. Entonces, la placa más densa es la que se mete bajo la menos densa, que es la que tenemos acá arriba. Ahora, y ahí se generaban los volcanes. ¿Cuándo se generan las montañas? Cuando estas dos placas tienen una densidad muy similar, entonces no se da como esta inclinación tan grande, sino que colisionan. Y al colisionar se van formando las montañas. Entonces, sí se dan estas zonas de subducción, pero entre placas con densidades muy similares. Esa es la diferencia a la creación, chicos, de los volcanes. ¿Ya? Acá algo no tiene nada que ver, chicos, con el tema, pero dice, profe, ¿usted cómo respondería a la PSU? Me imagino que dice eso. Ya sea preguntas de mención primero o común. Yo siempre les recomiendo, chicos, que la parte de común. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo súper claro es el tema que estamos viendo ahora sobre Tierra y Universo. Son preguntas súper fáciles, o sea, que tenemos que tener ciertos términos. Yo les he dicho que se hagan mapas conceptuales, pongan palabras claves, por ejemplo, divergente, constructiva. Por ejemplo, el ejemplo de hoy. Convergente, destructivas. ¿Sí? Cosas así, que con una palabra ustedes ya lo puedan relacionar. Entonces, este tipo de preguntas que son más que nada como de contenido, de un poco de memoria, que van en el plan común, yo recomendaría siempre primero plan común. El plan específico o el plan diferenciado, casi siempre un poquito más de cálculo, y en los cálculos uno siempre pierde más tiempo. Entonces, conceptual. Lo conceptual siempre es más fácil que los cálculos porque uno de repente se enreda, ¿ya? Si yo personalmente respondería primero lo común o lo conceptual y después lo más específico. Y obviamente, disculpen, como en toda prueba, no se queden pegados en una sola pregunta. O sea, si yo veo una pregunta y tengo una duda, la paso. Y al final, con un poco de tiempo, reviso estas dudas, ¿sí? Pero nunca se queden pegados. Recuerden que estaba hablando de hartas preguntas con un tiempo determinado. Así que siempre que tengan alguna duda, no se queden dándole vuelta, ¿ya? De repente uno como que colapsa un poco, entonces mejor seguimos la siguiente pregunta y después volvemos tranquilamente y la volvemos a releer, ¿ya? Así que eso. Espero, esta parte de tierra es bien interesante, hay cosas bien divertidas, pero a la vez también es fácil. Entonces, como yo le he dicho, hay que asegurar puntitos. Y con esta parte física al menos, que es como tanto cálculo, tanta cosa, esta es la parte como más sencilla, que es como materia. Así que vuelvan a ver los videos, háganse un resumen, un mapa conceptual y vayan poniendo palabras clave. Y ahí es mucho más fácil después, unos días antes de la PSU, repasar y no tener que volver a ver todos los videos otra vez porque se demorarían mucho, ¿cierto? Así que preparen su material desde ya. Así que chicos, espero que no veo más preguntas, creo. ¿Sí? ¿Cuántas clases? Ok, otra. ¿Cuántas clases son de tierra y su entorno? Faltan varias clases porque estamos viendo tierra recién, nos falta ver el tema de los sismos, los contaminantes y después de eso viene universo, ¿ya? Así que atentos que las clases son los días martes a las 4:30, siempre martes 4:30. Ahora puede que de repente tengamos una recuperación porque estamos desfasados en 2 clases en física, nos faltan 2 clases. Entonces, pero atenta a las redes, pero siempre martes a las 4:30 y si se recupera en otro momento, se va a decir en la página, sí, en las redes. Así que siempre atentos, chicos, a las redes, vuelvan a ver los videos como les dije, vamos haciendo un resumen porque ya nos va quedando mucho. Espero que les haya quedado claro, que no tenga más dudas sobre este tema.
Y nos vemos entonces sin falta el próximo martes a las 4:30, que vamos a seguir con esta parte de tierra y su entorno. Así que cuídense y nos vemos. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.